Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Estamos bien? Buen día, ¿estamos bien? La verdad me alegro que Manel no me encontrara entre la multitud porque no quiere decir que estoy delgadico, ¿sabes? Sí. Y aquel muchacho flaco que ahí estaba, claro, que estoy delgado. Pues 5 kilos subí en México, estuve en México, en mi país, 5 kilos. ¿De dónde sois vosotros? ¿Soy mexicano? Muy bien. Míralo, también estás de buen año, ¿eh? Ya se nota, ya se nota. Ay, no, es que los tacos son un vicio horrible, son una maldición, son algo, no sé. Dicen que en la entrada del cielo lo que va a haber es un buffet libre de tacos, ¿no? Sí, sí. Ya adentro va a haber calzot pero la entrada son tacos. Ay, Jesús. O sea que tú eres mexicano. Bueno, no llores, hombre. Bueno, tu pastora es mexicana también. Tu pastora. Ah, pero ¿tú dónde eres? Entonces tú no eres de Amistad. ¿Tú vienes de México? ¿De qué parte? De Durango. Ah, mira, muy bien. Eso es la luna, ¿no? Que es como la luna, pero con casas, ¿no? Eso es un poquito... Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos, ¿eh? Pero pensé que estabais en Amistad Cristiana en Madrid. ¿Solo tú? ¿Vosotros dos? Bueno, pues Rebeca es... mexicana, ¿no? Bueno, hija de americanos, pero nacionalizada mexicana. Ya no se sabe de dónde es. Nuestros saludos, por favor, a Rebeca y a la familia. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Un vasito de agua? ¿Algo que os pueda...? No te vayas. No te vayas, hombre. Bueno, sí, hombre, el dolor es duro de aguantar. Muy bien. Muy bien. Dios te bendiga muchísimo. Bueno, queridos, vamos a esperar a que se despida, vamos a que tome su tiempo, no hay problema. Buenas noches, buenos días. Estoy muy contento de poder volver a compartir con vosotros la palabra y no sé si sabéis, yo creo que no lo sabéis, pero yo lo voy a decir de cualquier manera, que hemos estado leyendo la Biblia a lo largo de estos meses, ¿verdad? Cada 2 días leemos un capítulo. ¿Estáis al día un poquito? ¿Sí? ¿También tú estás al día? Ah, está ahí. Vale. No, pero como iglesia estamos haciendo un ejercicio. A lo largo del año vamos leyendo un capítulo de la Biblia cada 2 días. Y justamente el viernes, si no voy mal, nos tocó leer el último capítulo de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Y bueno, pues ya hemos acabado. Ahora tiempo de relax. No significa que no leamos la Biblia, ¿no? Pero bueno, que ahora ya no tenemos esa secuencia de lectura y ya en septiembre volvemos con primero de Samuel, ¿verdad? El segundo libro de Samuel también, y nos meteremos a fondo con eso. Pero yo quiero tomar tiempo para hablar, hacer una panorámica, ¿no? De alguna manera, de Segundo Tesalonicenses, si me lo permitís, ¿verdad? Y quiero pediros que vayamos allí, por favor. Realmente, Tesalonicenses es una de las epístolas, vamos a decir así, más relajadas, ¿no? En el sentido Pablo, relación Pablo-Iglesia, ¿no? Hay otras, o sea, cuando uno va leyendo, después de Romanos, ¿no? Y vienes a Gálatas, que les da durísimo, entra regañando, entra diciendo: Gálatas insensatos, ¿cómo es que sois tan tontos? Sois unos necios, ¿quién os está engañando? ¿Quién os está vendiendo, por decirlo mal, un evangelio diferente? ¿Os estáis dejando engañar? ¿Sí? Pablo, muy duro. Y luego, pues bueno, viene diferentes epístolas, ¿no? A todas les da un poquito de caña. Pero es curioso, ¿verdad?, que en la lectura, así como la tenemos organizada en nuestras Biblias, en el canon de nuestras Biblias, pues cuando llegamos a Tesalonicenses, a mí por lo menos me parece que llegamos como un momentito de alivio, ¿verdad? Porque, por un lado, relación Pablo-Iglesia. Sí, Pablo-Iglesia. Ya ahora entiendo la risa de hace rato. Claro, Pablo-Iglesias, ¿verdad? Está la relación ahí. Es verdad, no me había dado cuenta.
Además que el tema está que arde ahora mismo, ¿verdad? Madre mía, malvado, malvado. De Pablo con las iglesias. ¿Ah? Pero sí podemos. Eso no lo he dicho yo, eso ya tú te condenarás por eso. No, muy bien. No, muy bien, muy bien. El apellido Casado también tendría que entrar aquí, porque Iglesias, Pablo, todo tendría que entrar, pero no lo sacaremos aquí a colación. En la relación de Pablo con las iglesias, ahora sí mejor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a Tesalonicenses te encuentras en un sentido a un Pablo más relajado, diciéndoles incluso que está muy contento por ellos, que está feliz por ellos, que de hecho casi está diciendo: cuando llegue al cielo vosotros seréis mi carta de presentación, ¿no? Y cuando yo tengo que predicar en algunos pueblos, en algunas ciudades, ya ni siquiera tengo que predicar, básicamente porque ya os conocen a vosotros y sois un ejemplo y un testimonio brutal, genial de lo que Dios está haciendo. Y sois, vamos, chapó, lo estáis haciendo muy bien, muy bien. Pablo está muy contento con los tesalonicenses, pero también está muy preocupado porque realmente la iglesia de Tesalónica está viviendo una terrible persecución. Terrible persecución. Gente ha muerto, gente ha sido encarcelada y hay un problema real, un problema ideológico real, bueno, social, ¿verdad? Porque hay persecución en la iglesia de Tesalónica. A ver si me sé explicar. Aunque nuestras Biblias, las epístolas a los tesalonicenses están así como adelantito, digamos, realmente fueron las primeras epístolas que Pablo escribió. Es lo primero que Pablo escribió, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando tú lees Primera de Tesalonicenses te estás encontrando pues con una iglesia viva, pujante, que estaba tirando adelante con ganas, pero que estaban viviendo una terrible persecución. Ya nació en medio de la persecución aquella iglesia. En Hechos 16, 17 podemos encontrar cómo fue fundada aquella iglesia y nos encontramos este problema. Ese era el problema social, ¿verdad? La gente estaba persiguiendo a los tesalonicenses y estaban sufriendo mucho, pero ellos estaban teniendo un problema ideológico y de fe, aunque estaban perseverando en amor, en fe, en esperanza, una brutalidad, pero tenían un problema. A ver si me sé explicar, porque es duro el problema, es duro, y me vais a entender. Yo creo que sí me vais a entender. El problema es que ellos están sufriendo, familiares están muriendo, gente está en la cárcel por el nombre de Jesús, por el Evangelio, y ellos están preguntando una cosa: ¿no iba a venir el Señor Jesús por nosotros, por su iglesia? ¿No iba a venir por nosotros? ¿No? ¿Qué hacemos? Estamos sufriendo persecución, pero Jesús dijo que volvería. Los apóstoles de alguna manera, los primeros apóstoles de alguna manera nos han dicho que sí, que tuviéramos fe, que tuviéramos esperanza, paciencia, que el Señor vendría, que este sufrimiento sería pasajero, pero están pasando los días, están pasando los meses y el Señor no regresa. Y nosotros estamos sufriendo, estamos viviendo un tiempo de increíble vulnerabilidad, de increíble dolor, de increíble sufrimiento. Y la primera epístola a los tesalonicenses es reconocer el amor de esta gente, reconocer su servicio, reconocer su fe, pero también decirles: hermanos, es que es un hecho, el Señor Jesús vendrá, tened paciencia, nuestra esperanza está allí, aguantad porque el Señor Jesús vendrá. Ahora, eso es la primera epístola, ¿verdad? Luego cuando llega la segunda vez que Pablo les escribe, por en medio se ve que han seguido los problemas. No solo han seguido, se han incrementado, por lo que nos deja asomarnos un poquito lo que está diciendo Pablo. Y los problemas se han incrementado. Mira, vamos por favor allí, a la segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos directamente al capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y en vuestras tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del juicio de Dios, dice Pablo, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Vale? ¿Verdad? Te echas un vistazo allí y te das cuenta que hay problemas, que están lloviendo palos, que están siendo perseguidos por el Evangelio, pero ellos están siendo pacientes, están aguantando, y Pablo lo reconoce, dice de hecho que se gloría de ellos, de su fe, de su paciencia, de su alegría, de su servicio en medio de lo que están viviendo. Yo tengo una tesis que proponeros hoy. Hay dos imágenes, vamos a poner la primera. De alguna manera, Pablo, ¿conocéis a esta señora? Bueno, algunos la conoceréis, otros no, pero ya veis que es fea, ¿no? Esta señora se llamaba la Chivoltrufia. La Chivoltrufia, tú sí la conoces, ¿no te hagas? Sí. El mundo latinoamericano, ¿verdad que sí? Conocemos a esta señora muchísimo. Hemos sido educados, hemos crecido viendo a esta señora en la televisión todos los días o todas las semanas. Vamos, nuestra infancia ha estado marcada por esta señora que es la Chivoltrufia. Una señora fea. Entonces yo quiero, aunque los demás no la conozcan, ya veis que tiene su deje de fealdad, ¿no? Vamos a decir. Y yo creo que Pablo aquí nos está mostrando un poco lo que sería vivir una vida fea. Y otra cosa también nos está mostrando. Y ahora veréis a la misma persona. Dale a la otra imagen. Ay, Florinda Mesa se llama esta señora. Esta era una actriz que fue muy famosa por estos personajes. Pero resulta que esta señora, pues, cuando no estaba vestida del personaje, pues era todo guapa. Todo guapa. Y entonces... Tampoco es Marilyn Monroe, estoy de acuerdo con vosotros, si acaso. Pero sí quiero proponerte que dejemos una vida fea por vivir una vida F-E-A. Eso es diferente, ¿verdad? No fea, sino F-E-A. Mirad. Hay unos versículos, por lo menos el primero que a mí me toca muchísimo, es uno que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses 1:3. Me encanta lo que dice. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, por cuanto es digno. Dice, por cuanto tenéis una fe que crece, que va creciendo, ¿verdad? Y un amor de todos y cada uno que abunda para los demás. Si me permitís, en esas iniciales de F-E-A, ¿no? La F sería la fe, una fe que crece. Y la A, al final, sería un amor que abunda, ¿vale? Esa es la clase de vida que me parece que el apóstol Pablo está proponiéndole a los tesalonicenses. Y primero, que está reconociendo en ellos una vida, no una vida fea, sino una vida F-E-A, ¿no? Para que me entendáis, quise ponerlo de esta manera. Una vida F-E-A, ¿qué sería eso? Pues una vida con una fe que crece y al final un amor que abunda, una vida con un amor que abunda. Y yo estaba pensando en esto, queridos amigos, nuestra fe está creciendo. Yo tengo que seros muy honesto, tengo que seros franco, honesto, ya estamos hablando de política, pues franco también entra. Tengo que ser honesto. Cuando leí estos versículos, este versículo en estos días, me quedé pillado con esa idea, ¿no? Una fe que crece, una fe que crece. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿mi fe está creciendo? ¿O será que crecí en fe durante un tiempo? ¿Sabes? Que crecí en fe y que llegó un momento en el que, pues como que ya tengo fe, ¿sabes? Ya tengo fe, ya llegué a un estatus de fe, todo entre
comillas, un estatus de fe y no sé, tuve que analizarme un poco a mí mismo y pensar, no sé si estoy creciendo en fe o si la fe que tengo está estancada desde hace muchos años, y no solo estancada, sino porque realmente las cosas espirituales nunca se estancan. Nosotros pensamos que se estancan, pero realmente si están estancados vas decreciendo, vas viniéndote abajo. Y estaba pensando en un animal como el cocodrilo. ¿Conocéis los cocodrilos? Qué curioso, ¿verdad? Porque se entiende, yo eso no lo puedo comprobar y hay gente que lo niega, pero muchos entienden o se entiende que los cocodrilos son una clase de animales que nunca dejan de crecer. El día que mueren es el día que son más grandes, ¿no? Claro, llega un momento en el que son un tocho de animal, un animal muy grande, y que aunque crecen muy poquito, y que casi es imperceptible, pero siguen creciendo, todos los días de toda su vida, y por eso decía, el día que mueren es el día que son más grandes, es el día que son más grandes que en toda su vida. Y de alguna manera, queridos, pensando en esta idea, yo me preguntaba si esta es la clase de vida que yo tengo, pero sí es la clase de vida que quiero tener, ¿no? Qué raro, ¿no? Poner de ejemplo un cocodrilo. Bueno, pues no sé qué decirte. Están ahí para enseñarnos. Toda la creación revela el carácter de Dios, ¿no? Y yo creo que este animal poco puede enseñarnos, ¿no? Quizás a morder con toda nuestra alma a los demás, pero eso no. Pero este animal podría enseñarnos esto, fíjate tú, crecer ilimitadamente, cada día, cada momento de nuestra vida. Y el día que muramos, que seamos más grandes, no más pequeños, ni más enanos, sino más grandes que a lo largo de lo que fuimos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y cómo se crece en fe? La palabra de Dios nos va dando algunos recursos, ¿no? De esto. La propia palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que el estar cerca, el estar pegado a la palabra de Dios, reflexionando en ella, viviendo en ella, pues esto nos hace crecer en fe, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por estar cerca del Señor, por estar en su presencia, por gastar tiempo, invertir tiempo en su presencia, porque al estar con Él le conocemos más y nuestra fe se incrementa porque conocemos su carácter, conocemos su manera de ser, su manera de pensar, su manera de responder a nuestras necesidades y crecemos espiritualmente, ¿no? Nuestra fe crece cuando obedecemos, cuando sentimos esos impulsos de parte del Señor, y claro, si estamos cerca de su palabra sabemos las cosas que tenemos que obedecer, pero también hay impulsos que el Señor trae a nuestras vidas, y cuando respondemos a ellos para amar, para ayudar, para servir, para orar por otros, crecemos, nos estiramos, nos dejamos estirar un poco en nuestra fe y vamos más adelante. Cuando rompemos nuestra comodidad, queridos, también avanzamos en nuestra fe. La F de FEA, la F de FEA, tiene que ver con el desafío de tener una vida en la que la fe siempre esté creciendo, que nuestra fe siempre esté creciendo. Yo te desafío, te invito a que eches un vistazo a tu corazón, a tu interior. Si quizás estás creciendo en la fe todavía, o si en algún momento determinado llegaste a un punto donde pensaste, ¿no? Inconscientemente, pensaste que ya estás, que ya llegaste a un punto máximo de fe y que ahora estás dando mantenimiento a tu vida espiritual. Si estás en el punto de mantenimiento de la fe, el mantenimiento de la vida espiritual, tenemos que reflexionar. No estamos siendo llamados para mantenernos en la fe, estamos siendo llamados para crecer en la fe. ¿Me estoy explicando? Crecer más, cada día, cada mes, cada año, 1 centímetro más, 1 milímetro más, 1 milímetro más, pero crecer, nuevos retos, nuevos entendimientos, permitir que Dios cambie nuestra teología, rompa nuestros paradigmas de vez en cuando. Una vez escuché a un hombre que me conmovió por completo esta frase, y dice: si en los últimos 10 años de tu vida Dios no ha cambiado algo de tu teología,
pregúntate si estás cerca de Dios. Si no ha cambiado algo de tu teología en 10 años, pregúntate si estás cerca de Dios. Porque Dios es un Dios de avance, que siempre nos lleva a evolucionar, a cambiar, a mejorar, a transformarnos, a descubrir cosas nuevas de Él, de su corazón. Si yo no estoy descubriendo cosas nuevas de Él, de su corazón, no estoy creciendo en la fe, estoy manteniendo la vida espiritual que algún día tuve. Pero necesitamos crecer en la fe. ¿Amén o no amén? Y por otro lado, la A de un amor abundante. Un amor que abunda. Queridos amigos, amor no es solamente no hacerle mal a los demás. Yo no le hago mal a nadie. Yo estoy bien, soy creyente, yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie, no chismeo de nadie, no sé qué de nadie, yo no le he robado a nadie, no le he quitado la esposa a nadie. Yo, mira, si estás para ponerte en un altar y prenderte una veladora. Es que el amor no es no meterse con nadie, ¿no? El amor es mucho más. El amor tiene que abundar en buenas obras. El amor tiene que abundar, tiene que salir por nuestros poros y tiene que notarse que estamos cerca del Señor. Cuando nuestra fe está creciendo, también nuestro amor será más abundante. El amor se reflejará en lo que damos, y en lo que hacemos por los demás, no en lo que dejamos de hacer. El amor, la definición de amor, queridos hermanos, permitidme esta licencia, según la Biblia, a mí me parece que la definición de amor es dar. Amar es dar, sin lugar a dudas. Permitidme pensar en aquel versículo que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios que dio. Es decir, el que no ama, no da. El que no ama, de hecho, no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan, la Escritura, el que no ama, ¿qué cosa? No conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque Dios es amor. Pero si yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero si yo tengo pedigrí cristiano de varias generaciones. Ya, pero amas. Sí, yo amo a todo el mundo, amo a toda la gente, no me meto con nadie. Amar es abundar, amar tiene que traducirse en dar, en entregarse por otros, en entregarse incluso por una causa, por una visión, por el sueño de Dios, sin lugar a dudas, entregarse, donarse por el sueño de Dios, donarse y entregarse por otros, por el bien de otros, en favor del sueño de Dios, del reino de Dios en esta tierra. Amén. La F es de fe que crece, ¿verdad? La F es de una fe creciente. Y la A es un amor abundante, claro que sí. ¿Y qué pasa con la E? Pues vamos a vamos al capítulo 2. Es muy interesante, ¿verdad? Porque, a ver, déjame ver cómo termina el capítulo 1. Me gusta cuando comienza el capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso esta manera de comenzar la frase, ¿no? Esta parte. Pero con respecto. Quiere decir que le habían preguntado cosas. Le habían estado diciendo, oye Pablo, ¿cómo va a estar aquello de la venida del Señor que a nosotros ya nos está urgiendo que venga, ¿sabes? La cosa se está poniendo muy, muy dura, las persecuciones, las tribulaciones se están poniendo muy complicadas, nos urge que esto se resuelva. ¿Cuándo dices tú que va a venir? Entonces él responde, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cómo? y ha llegado, dice esta versión. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Yo tuve cuando yo comencé a ministrar, yo os he contado bastantes veces de un pastor que yo tuve, Pastor Elías, malvado, que todavía lo llevo ahí clavado.
Pastor Elías, pues siempre nos daba mucha caña, pero su gran enseñanza de todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, todo tal, siempre era que el Señor iba a venir y que iba a venir a lo mejor hoy mismo, y que si te encontraba en el cine te ibas a quedar, desgraciado, te ibas a quedar, que si te encontraba viendo fútbol en lugar de estar en la iglesia te ibas a quedar. Entonces, claro, vivíamos aterrorizados. Yo no sé si aquí alguien tuvo esta experiencia bonita, ¿verdad? De vivir aterrorizado toda su juventud por hacer según qué cosas, porque Jesús iba a venir tan pronto que no podías. Yo me acuerdo de verdad de rodillas junto a mi cama pidiendo: Señor, si vienes esta noche, no me dejes, por favor, perdóname de todo. Con 13 años, tú con 14 años. Pero bueno, es la culpabilidad mediante la cual operan este tipo de ideas, ¿no? Iba a decir esto del pastor Elías, que yo me convertí, y siempre estaba en esa expectativa, ¿no? Y ahora os voy a comentar otra cosa de ese tiempo, que también aplica bastante bien. Pero luego, como yo empecé, ¿sabes? Me daba tanta caña que yo empecé a predicar desde muy joven, desde los 14, 15 años. Ya estaba yo predicando en muchas iglesias en México. Y había una iglesia que yo empecé a hacer, ellos me empezaron a invitar cada domingo, y yo cantaba, predicaba. Pero un día noté algo raro, ¿sabes? De esas cosas que dice: ay, ¿qué dijo este hombre en la predicación? Y vine y pregunté: oye, una cosa, ¿esto que has dicho en la predicación? Y me dice: pues es que, a ver, es que no sé si lo sabes, dice, esta iglesia, esta denominación, nosotros pensamos que Cristo ya vino. Cristo vino en el siglo I. Y yo peleé unos ojos así, ¿no? Grandísimo. Le digo: ¿qué dices? Dice: sí, Cristo ya vino, eso ya está en el pasado, ya Cristo ya vino. La segunda venida de Cristo ya fue. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Nosotros estamos ahora, por favor, perdonadme este breviario cultural raro o anticultural. Ahora estamos en el milenio. Y ya cuando se acaben estos 1000 años, ya el Señor, ¡guau! Chavales, Cristo ya vino. Y cuando tú lees Tesalonicenses te das cuenta de que hay un montón de personas, ¿no? O de diferentes perspectivas de cuándo va a venir Cristo, ¿no? Hoy en día hay escuelas completas, ¿no? De si Cristo va a venir antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, después de la gran tribulación. Y luego están este tipo de personajes interesantes que dicen que ya eso ya fue, que ya pasó la gran tribulación, o que estamos en la gran tribulación, o wow, pues una serie de cosas, de diferentes ideas que pues a lo mejor nos tienen un poco confundidos a todos. No es este el momento de ponernos a discutir cómo ni cuál va a ser la hora. Lo que sí tenemos que discutir, lo que sí tenemos que subrayar es que no es un tema, primero, fácil de entender, ¿verdad? Pero que tampoco es un tema que podamos llegar a entender del todo. Lo que está claro es que el Señor Jesús vendrá. Y lo que está claro es que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Y que este tema no es un tema para tener miedo, que eso es la perspectiva con la que yo crecí en los años 80. Miedo de que Cristo viene, miedo de que te quedas a la gran tribulación, miedo de que saldrán de la tierra langostas y picarán a todo el mundo y estarán sufriendo y no podrán morirse, y el sol nos quemará a todos y nos derritiremos. Y entonces allá en la calle había una canción, se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está llorando. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, es la gran tribulación. Ahora sí me acuerdo de esta canción. Buah, y yo escuchaba esta canción y decía: ay, Señor, me va a tocar, me voy a quedar, ya me veo ahí por las calles, los aviones chocando, las casas incendiándose, los coches sin conductor, y yo ahí me ha dejado. Y entonces el pastor Elías nos decía: y vendréis, el pastor Elías es que nos machacaba mucho, y vendréis a la iglesia y me buscaréis, decía, y yo no voy a estar porque yo me fui con Cristo. No me encontraréis porque yo estaré con el Señor. Y todos: ay, pues es cierto, yo me quedo. Bueno, pues oye, qué triste, porque el tema de la venida del Señor no es para meterle miedo a nadie.
Según lo que dice aquí, el tema de la venida del Señor es un tema esperanzador. Y yo tengo que ser honesto con vosotros. Toda mi juventud nunca vi en esto un punto esperanzador. Siempre vi una desgracia inminente. Para mí, ¿sabes? Ya no para los demás, para mí. Pero mira lo que el apóstol Pablo le está diciendo, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo no sé, queridos hermanos y amigos, si nos estamos dando cuenta del tiempo que nos está tocando vivir, sobre todo, bueno, es una tendencia global, pero sobre todo en Europa, ¿verdad? Se habla ya desde hace muchos años del post-cristianismo, ¿verdad? O sea, como que el tiempo de creer en Dios, de creer en Cristo, pues eso ya pasó. Ya ahora mismo, de hecho, hay un movimiento muy europeo en contra de todo principio y toda idea de Dios, ¿verdad? Todo lo que se llame Dios pues, es tonto, es absurdo, no tiene sentido, no encaja, no es razonable, no podemos vivir sin esta idea, no la necesitamos, ¿verdad? Y como bien dice la Escritura, ya está operando el hijo de maldad, ya está operando este espíritu anticristo, un espíritu anticristo, ya está operando, ya está dejando a un lado los principios cristianos, los principios de fe que corresponden a la familia, ¿verdad? Y se está atacando directamente a la familia. Y como dicen los salmos, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Y se están atacando los principios de la familia, los principios de la identidad humana, diferentes principios, los principios de la fe, del amor, y todo se está encaminando a un humanismo exageradísimo, un humanismo exacerbado que está dejando de lado la idea de Dios. No, Cristo no ha venido aún. Pero según lo que dice el apóstol Pablo, miradlo conmigo, dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso es muy duro. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de a vosotros, amados hermanos, por el Señor. Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, atención, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. La idea de la venida del Señor no es una venida para aterrorizar cristianos, no es una idea para meternos miedo en el cuerpo. Es verdad que en la epístola anterior leíamos que el Señor, fíjate tú qué paradoja, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero es curioso que si seguías leyendo los siguientes versículos decía, pero a nosotros no nos pillará desprevenidos. No nos pillará desprevenidos, queridos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos preparará, nos condicionará. Estaremos alertas, estaremos vigentes, y por eso tenemos que seguir creciendo en amor, mantenernos con una fe abundante, creciendo en fe, con un amor abundante y con la esperanza de que el Señor Jesús vendrá, una esperanza viva, una esperanza firme, una esperanza determinante, una esperanza que nos motiva y nos impulsa hacia el futuro. Queridos, que no seamos creyentes que van rodando como esa bola que empuja el viento en el desierto, ¿no? Tábalo. ¿Pero estoy diciendo bien tábalo? Tálamo.
hierba seca, esa hierba seca, eso. Que- gracias, me ha sacado del atolladero ahí. Esa hierba seca, tálamo, eso que va girando ahí, que no seamos de esa clase de creyentes secos que ya simplemente van rodando, ya tuvieron fe, pues ya la van teniendo ahí, van dándose mantenimiento todos los días. Amor, pues yo no me meto con nadie, mira, yo hago lo que toca, y que no me molesten. Entre menos me toquen la nariz, mejor. Y en la esperanza, hermano, pues sí, ya ni... Qué curioso, ¿verdad? Que después de ese tiempo de extrema precaución que vivíamos, como que ahora ya el tema ahora se ha olvidado, ¿no? Ya es muy difícil escuchar a alguien enseñar sobre la venida del Señor. Entonces estamos así como en una rueda de la fortuna, ¿no? Por un lado aquí y por otro lado allá, y no sabemos. Pero queridos, la vida a la que el apóstol nos invita es una vida FEA, de fe que crece, de esperanza que impulsa y de amor que abunda. ¿Me explico? Otra cosa que es muy interesante, y esta es la última idea para ir terminando, otra cosa que es muy interesante es que cuando llegue el capítulo 3, y de verdad que me ha costado entender la razón, pero es que ya en 1 Tesalonicenses sucedió, y ahora en 2 Tesalonicenses vuelve a suceder. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordena, fíjate qué curioso, está hablando de esa venida del Señor, de ese tirar adelante, orar por la que la gente conozca a Cristo, y de repente, como que el tema dice, ¿de qué está? Pablo, te estás haciendo viejito, ¿verdad? Porque me has cambiado el tema de una manera. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y de qué está hablando? Claro, alguien dirá, bueno, pues está hablando del pecado, gente que está pecando, gente que está... A ver, ¿de qué está hablando? Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dices, a ver, Pablo, ¿de qué estamos? Espera, viejito, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la venida del Señor, de la fe, del amor, y de repente así, sin previo aviso, ya me estás contando que hay hermanos entre nosotros que hay que apartarnos de ellos, que son hermanitos ociosos, que no trabajan, y que de hecho él reitera una idea, no dice el que no trabaja, que no coma. Dice, ay, ¿y por qué? ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué viene esta...? Pues, si me permitís, vuelvo a la historia del pastor Elías. Estoy traumatizado, hermanos, ¿qué queréis que haga? Vuelvo a la historia del pastor Elías. Mirad, yo creo que era un hombre bien intencionado. Yo creo que era un hombre que amaba la palabra y amaba la presencia de Dios. Yo creo que era un hombre tremendamente apasionado. He conocido muy pocos con esa pasión. Era un hombre absolutamente entregado. No ha muerto, digo, cuando yo me relacionaba con él, me supongo que sigue siéndolo, pero era un hombre que, no sé, había reunión a las 7 de la noche, pues este señor a las 6:30 de la noche ya te lo encontrabas en el altar de rodillas orando, ¿sabes? Y así puedo poner 1000 ejemplos de su diligencia, de su devoción, todo para esto, solo para decir que yo creo que era un hombre bien intencionado, ¿sabes? Pero muchas veces desde el púlpito y a nivel personal, ¿cuántas veces no me dijo y nos dijo, el Señor ya viene, puede ser que venga hoy, esta noche, os vais a quedar, desgraciados, eso ya es un hecho, pero ¿cómo os va a encontrar? Y entonces empezaban las preguntas duras. ¿Cómo os va a encontrar?
¿Qué estáis haciendo? Estudiando, queriendo sacar una carrera universitaria. Pues os vais a quedar aquí con toda carrera universitaria. ¿Qué queréis? Que compraros una casa, no sé qué, y por eso estáis trabajando día y noche. No sé. Pues con todo y casa os vais a quedar a la gran tribulación. Y os va a marcar el número de la bestia, ¿sabes? Todo esto, ¿no? Yo quiero deciros, os lo cuento abriendo mi corazón y mostrándoos una cosa que viví realmente. Que yo empecé a tomar decisiones en base a esto. Claro. Y yo quería ser arquitecto, pero yo me convencí de que Cristo quizás venía esta noche y que si venía yo me iba a quedar con mi diploma de arquitectura. Entonces no merece estudiar, fue la conclusión a la que yo llegué, no merece la pena estudiar. Yo tengo que servir a Dios, tengo que entregarme del todo a Dios, tengo que hacer todo, y no puedo, no debo estudiar. Y mucha gente dejaba, en serio, en la iglesia donde yo estaba, donde yo me convertí, mucha gente dejaba sus trabajos, dejaba sus escuelas, porque estábamos plenamente convencidos, ¿no?, por estas predicaciones de este corte tan radical, gracias, tan tajante, de que esto iba a venir hoy. Entonces habría que dejarlo todo. De esto pues lamento, porque claro, es verdad, yo desde como he dicho antes, a los 15 años estaba predicando, pues yo a los 16 ya estaba viajando por todo el país y le tengo que agradecer mucho a este hombre el amor que inyectó en mis venas por el servicio a Dios. Y fue, queridos hermanos, en un viaje a un sitio muy alejado en México, en la Sierra Veracruzana, donde no se habla ni castellano, se habla otomí. Fue allí en la Sierra de Veracruz, en La Mirra y Guayacocotla, un pueblo muy internado en la sierra, Madre Occidental, Sierra Madre Occidental. Fue allí que yo decidí que toda mi vida yo iba a servir a Dios e iba a ser misionero. Yo lo decidí allí, yo tengo mucho que agradecerle al pastor Elías, tengo mucho que agradecerle. Yo sigo considerándolo mi padre espiritual, pero también hay que decir que en cosas se pasó 3 pueblos, ¿no? Y que hubiera sido mejor el consejo de hijo, estudia, termina, prepárate, y podrás servir incluso mejor a Dios si estás más preparado, más formado. Y si el Señor viene, estará orgulloso de ti porque te ve formándote, preparándote, tal, y estará contento, estará orgulloso, estará feliz, no solo Él, tus padres, yo mismo, estaremos contentos de que crezcas, te desarrolles, pero no, y se generaba la vida de muchas personas, pues una vida a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel de economía, pues vidas increíblemente mediocres. Y esa es una vida fea. Tengo la alegría de pensar que en medio de todas mis malas decisiones de joven, tengo la alegría de pensar que creo que Dios me llamó genuinamente, ¿sabes? Tengo eso que me compensa un poco el alma, ¿no? Que creo que me llamó genuinamente, he visto muchos frutos. El Señor me ha permitido plantar iglesias, sacar iglesias de esa iglesia plantada. He podido servir a iglesias de 15 personas, ser pastor de iglesias de 500 personas, de 30, de 20. Y he visto muchos frutos. Pero sí, también sé, queridos, que si estuviera más preparado podría servir mejor. ¿Sabéis lo que os digo? Estoy abriendo mi corazón, ¿eh? Y qué bien que haya chicos aquí que están sirviendo en las misiones, qué bien que haya familias aquí que tienen muchos años en el Evangelio, qué bien que haya personas que están aquí hoy quizás por primera vez. Y mi intención es poder tocar un poquito el corazón de cada uno, con lo difícil que eso puede resultar, ¿no? Intentar identificarme con cada uno a los diferentes niveles. Yo quisiera que renunciáramos a tener una vida fea. Una vida sin fe, una vida sin amor, una vida sin esperanza, para tener una vida FEA, una vida con una fe que crece, una esperanza que impulsa y un amor que abunda. Entendiendo que el Señor Jesús vendrá, pero que sabremos cuándo vendrá. Esto nos tiene que esperanzar, no nos tiene que derrotar. Sabremos cuándo vendrá. Es verdad que el día y la hora nadie la sabe, pues es verdad, nadie la sabe, pero cuando se esté acercando, queridos, lo sabremos. La promesa es que lo sabremos. El Espíritu Santo nos preparará, nos impulsará y estaremos. ¿Y qué señales habrá? ¡Buah! Pues este mundo, hermanos, este dolor de este mundo apenas está comenzando. El dolor se incrementará, eso es verdad.
El dolor se incrementará y el nombre de Jesús será pisoteado desde las estelas de gobierno más altas. Bueno, pues esos serán señales para empezar a prepararnos. Pero en medio de eso nuestro corazón no va a tener terror, no va a tener miedo, no vamos a estar acobardados. Vamos a estar llenos de fe, llenos de amor, llenos de esperanza, porque nos encontraremos con nuestro Salvador muy pronto. Amén, queridos. Amén. Yo os invito a que nos pongamos de pie. Gracias por vuestra atención. Gracias por este tiempo que me habéis permitido dirigirme a vosotros. Y vamos a Dios, claro. Y vamos a orar.